Saludar a los diputados, diputadas, saludar a los que nos acompañan telemáticamente. Vamos a dar comienzo a las actas. El acta de la sección 20 ordinaria se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 21 ordinaria se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cedo la palabra al secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Araya, Don Cristian, de la Carrera y Tarrazabal, Jürgensen, Kaiser, Mesa, Moreno, Romero, Don Agustín, Sánchez y Trisotti, que sanciona el daño a los símbolos patrios e impide postular a cargos públicos a quienes cometan delitos contra el patrimonio cultural. Otro proyecto de ley, también de origen en moción, de los diputados señores Rey, Baker, Celis, Durán, Don Eduardo, Oyarzo y Sauerbaum, y de las diputadas señoras Olivera, Osantón y Pérez, doña Joana, que modifica cuerpos legales que indica para establecer un sistema de inscripción y sufragio para quienes se desempeñen como funcionarios de las Fuerzas Armadas o de las policías el día de una elección o plebiscito. Un oficio, en tercer término, un oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, por el cual remite para conocimiento de la Comisión y de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público de este año, una copia de los decretos que traspasan recursos de la provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional al presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio del Interior para atender situaciones de emergencia. Y finalmente un correo electrónico del asesor legislativo del Gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, mediante el cual hace llegar las excusas de parte del subsecretario Vergara por no poder participar en la sesión de hoy, en la cual está invitado, debido a topes de agenda impostergables y además, según agrega, a que el proyecto de ley para el cual había sido convocado no es parte de las competencias de la subsecretaría. Eso es todo, Presidenta. Gracias, secretario. Abro la palabra para varios puntos. Diputado Becker. Gracias, Presidenta. Lo comentábamos recién con nuestro secretario. Es a propósito de un proyecto de ley, así se denomina, Juan Carlos, ¿sí?, relacionado con las unidades de control de los municipios, que al inicio, en marzo, abril, recuerdo que lo tocamos, y era de mi interés, porque lo dije durante la campaña, que era un tema que me interesaba poder llevar adelante. Entonces yo solicito, en la medida de lo posible, poder ponerlo en la tabla y ver si es factible de poder sacarse adelante ese proyecto, que yo creo que es bueno para que los recursos de los municipios sean bien empleados, que hay unas buenas unidades de control, que no solamente busquen desfalco o problemas con los recursos, sino que, como lo dijimos en alguna ocasión en esta misma comisión, es el hecho que se haga un buen uso de los recursos, que a veces también por falta de conocimiento, por errores, los recursos se utilizan, pero se pueden utilizar mal. Y en ese sentido creo que una buena unidad de control en los municipios puede generar un apoyo a la Contraloría Nacional y a las Contralorías regionales, y esto permita entonces tener una mejor fiscalización del empleo de los recursos que están en manos de nuestros alcaldes. Gracias, Presidenta. Sí, diputado, es un tema muy importante. Hemos visto lamentablemente y seguimos viendo episodios de falta de probidad en los municipios y una cantidad de recursos que nadie después sabe dónde están, y considero que también hoy día los controles que hay no están dando resultados, no están cumpliendo su fin, desde los consejos que son fiscalizadores hasta otros organismos. Me parece de toda prioridad trabajar este proyecto de probidad en los municipios y fortalecer las unidades de control. Nosotros conversamos la semana antes pasada con la diputada Pérez, que ella nos comentó que se iba a hacer un trabajo prelegislativo para
para, digamos, para elaborar y llegar con el proyecto más conversado cuando se presenta a la comisión. Entonces yo le voy a volver a recordar para que abramos ese trabajo prelegislativo y podamos participar con los asesores para que una vez que entre a la comisión tengamos ya cosas más o menos acordadas y no sea tan complejo la discusión en la sala. Así que yo me comprometo con eso, a darle respuesta durante esta semana para ver cómo continuamos con ese proyecto. Gracias. Saludar a los diputados y las diputadas. Estamos en el puntos varios por si quieren agregar algo. El diputado Becker nos preguntaba por el proyecto de control y probidad en los municipios. Así es que le vamos a avisar para que podamos todos colaborar y cuando llegue a la comisión ya lo tengamos más avanzado y no nos cueste tanto sacarlo de la misma comisión. Sí, diputado Cosme. Solamente un comentario con respecto a esa iniciativa o esa moción. Creo que siempre es conveniente también invitar al organismo fiscalizador de las municipalidades, que es la Contraloría General de la República. Creo que la mirada que nos puede entregar el Contralor con respecto, y también al Consejo de la Transparencia, ellos también han hecho un trabajo importante en revisar las acciones y actos de decretos municipales que permiten también tener una mirada desde el órgano fiscalizador. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado Cosme. Le cedo la palabra, diputado. Sí, señora Presidenta, yo concuerdo con los compañeros aquí, colegas, de que esta moción yo tuve la oportunidad de tenerlo y leerlo, y creo que es un buen proyecto que lo debemos impulsar y llevar adelante porque es muy necesario. Tengo algunas observaciones, pero en lo general creo que es un buen proyecto, así que estoy de acuerdo que lo activemos lo más antes posible. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputada. Si algún diputado que está telemático necesita puntos varios para pedir la palabra. Diputado Becker. Esta vez sí que breve. Ingresé una carta que de las directores de control de los municipios de Chile solicitando su participación y llevar adelante las iniciativas. No sé si la tiene Juan Carlos por ahí. Sí, bueno, si no hay más puntos varios, vamos a continuar con la orden del día. La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley de origen en moción y que cumple su primer trámite constitucional y reglamentario, que modifica la ley número 20.931 para ampliar las facultades de control policial para efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley número 21.235 de migración y extranjería, el boletín número 15.270-06. Respecto de este proyecto de ley, ha sido invitado el subsecretario de Prevención del Delito, el señor Eduardo Vergara, y el secretario ejecutivo de la Organización del Movimiento Acción Migrante, señor Eduardo Cardosa. Han confirmado su participación el secretario ejecutivo de la Organización de Movimiento Acción Migrante, Eduardo Cardosa. Vamos a darle la bienvenida a los invitados y vamos a ceder la palabra para poder escuchar su exposición sobre el proyecto. Así que le cedo la palabra a don Eduardo Cardosa, le agradezco que esté en nuestra comisión y que podamos tener su mirada de este proyecto. Muchas gracias. Don Eduardo, está silenciado su micrófono. Perdón. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio y agradecemos la oportunidad de poder dar nuestra opinión con respecto al proyecto, el boletín 15.270-06. Nos referiremos en primera instancia a algunos aspectos que nos parecen importantes. Vemos que se incumple con el principio de no criminalización de la migración irregular. La nueva ley de migración y extranjería consagra este principio en su artículo número 9, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. En este sentido, el Comité de Trabajadores Migratorios de Naciones Unidas
ha sostenido, y abro comillas, la situación de irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la entrada irregular al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de residencia, puede constituir una infracción administrativa y no un delito. Por ello, por lo tanto, no puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte de los Estados, tal como lo ha señalado el Comité y otros mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo de control migratorio constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la migración irregular, criminaliza la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes. Esto es el Comité de Trabajadores Migrantes, comentario general número 2 sobre derechos de los trabajadores migratorios. La privación de libertad que se plantea en el proyecto de ley no resulta razonable, proporcional ni necesaria considerando los fines que se detallan en el mensaje, cuáles son materializar expulsiones o proceder a la regularización migratoria. Al respecto, debe considerarse que los fundamentos esbozados en la propuesta legislativa que en relación a la nueva ley de migración es posible advertir una ventana, es posible advertir una ventana que ofrece la posibilidad de iniciar procedimientos administrativos y judiciales con el objeto de regularizar su condición, dice el proyecto. Sin embargo, esta afirmación es incorrecta, porque la nueva normativa restringe los canales regulares de migración, estableciendo que, por regla general, los visados deberán solicitarse fuera del país. Una cuestión que nosotros siempre hemos señalado es un factor que genera irregularidad. Y a mayor abundamiento, el proceso de regularización extraordinario, que también se menciona en los fundamentos, tuvo un tiempo limitado de implementación que finalizó el año pasado, en razón de lo cual es dable sostener que el objetivo indicado como fundamento de la restricción de libertad no se puede materializar y con esto y por tanto no se justifica dicha privación de derecho. Cabe recordar que el Tribunal Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de la nueva normativa de migración en lo relativo al plazo fijado para la privación de libertad al momento de materializar las expulsiones, señala claramente, abro comillas, que atendido que la restricción o privación de libertad señalada no se encuentra sujeta a control judicial, siendo claramente una especie de detención, aunque el precepto no lo exprese, con mayor razón el tiempo de duración de la medida debió adecuarse a los plazos señalados en la letra C del artículo 19, número 7 constitucional, teniendo además presente el criterio de que, acerca de ello, ha manifestado ya la magistratura, en cuanto a considerar que toda privación de libertad tiene que contar, comillas, con una indudable determinación y con parámetros incuestionables. Esto es respetando el principio de proporcionalidad entre la limitación del derecho fundamental a la libertad y el objetivo constitucionalmente válido que se busca perseguir. Juicio que no recoge la disposición legal en las dos partes impugnadas. Esta es el rol 1518, C14 del Tribunal Constitucional. En tercer punto, vulnera el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley. Solo se aplicaría a extranjeros por incurrir en una infracción administrativa. En el caso de los nacionales, se requiere que exista indicios de haber cometido un delito para hacerlo. Cuarto, otorga una excesiva discrecionalidad
a las policías para calificar la supuesta irregularidad migratoria e incluye a personas cuyo permiso de residencia podría encontrarse vencido o por demora en la tramitación de solicitud ante el Servicio Nacional de Migraciones. Y quinto, entrega facultad de fiscalizar el incumplimiento de la ley migratoria a Carabineros, lo que contradice la actual ley de migraciones en el artículo 166, que entrega facultades exclusivas en ese sentido a la PDI. No, nosotros queríamos ampliar un poquito, esto es con respecto al proyecto en particular, y nos interesa el contexto en que en este proyecto se desarrolla, porque si bien entendemos que la iniciativa que tiene el proyecto es facilitar el registro de personas que están en situación de irregularidad, la forma que se propone adolece de lo que hemos citado. Tenemos que tener en cuenta que hasta marzo del 22, unos 500.000 trámites migratorios estaban pendientes por parte desde hace varios años, y considerando los diferentes tipos de visa. Por otro lado, se pudo conocer que había 127.000 personas en situación de irregularidad en el país, y que según señaló a la PDI, en 2020 se efectuaron 30.143 denuncias al servicio, en 2021 65.000, en 2022 llevaban 37.000 denuncias, las cuales pueden derivar en medidas administrativas o judiciales. Para no abundar más en datos, podemos decir que este escenario es el resultado de un flujo migratorio hacia el país, pero también de un disfuncionamiento desde hace años de los mecanismos presenciales y virtuales de la institucionalidad migratoria para gestionarlo, lo cual dificulta el fomentar la regularidad migratoria, que es lo que pretende también el proyecto de ley que comentamos. Y evidentemente esta situación exige muchas adecuaciones por parte del Servicio Nacional de Migraciones. Demasiadas veces se tiene la idea de que prohibiendo y expulsando se combate la existencia de irregularidad al interior del país y que así se previene el arribo de personas. Es un imaginario que la evidencia refuta, porque si bien siguen llegando personas, si no se posibilita regularizarse de alguna manera quienes ya están en el país sin tener antecedentes que lo nieguen, y se va a mantener una irregularidad creciente que no le sirve a nadie y que aumenta fenómenos como la trata laboral, entre otras externalidades negativas que ya hemos visto en el país. Si poner obstáculos al acceso, digamos, de la regularidad fuera la solución, en Estados Unidos no se tendría 11 millones de personas irregulares como existe actualmente, muchas de las cuales proceden de Centroamérica. Por eso la búsqueda de este país de acuerdos multilaterales que buscaban en la región, en Centroamérica, para encontrar algunas soluciones que superen la forma actuada hasta hoy. La existencia en Chile de 127.000 personas irregulares impone un desafío, ya que por ley deberían ser expulsadas todas, lo cual es prácticamente imposible, no solo en Chile, sino en cualquier parte del mundo, pero además porque el país demostró que en los últimos 10 años se han expulsado un promedio generoso, tomado de manera generosa, digamos, de 2.500 personas al año en condición de irregulares, lo cual significaría 50 años expulsando personas, suponiendo que no quede nadie más en esa condición por esa razón en este periodo, lo cual no es algo previsible. Las expulsiones judiciales y administrativas seguirán seguramente como son necesarias y en los casos considerados por la ley, pero no pueden considerarse medidas migratorias que vengan a dar soluciones definitivas a estos problemas. Eso, grosso modo, era lo que queríamos decir. En definitiva, hay que buscar soluciones al tema de la irregularidad, y
y las experiencias que demuestran la región y otros países es que tienen que haber mecanismos que permitan regularizar a las personas que no tienen evidentemente antecedentes penales o de otro tipo que evidentemente lo imposibiliten, porque esas personas normalmente en situaciones de controles migratorios normales, esas personas no pueden entrar al país. Nada más, muchas gracias, Presidenta. Gracias, don Eduardo, por la exposición. Sí, bueno, básicamente el contexto que hoy día estamos viviendo como país es una crisis migratoria que tenemos, y dentro de esas crisis migratorias lo que hemos tenido primero una crisis humanitaria, y también digamos que en nuestro país han ingresado crimen organizado de distintos carteles, de distintos lugares. Y esa es una situación que hoy día nos tiene tremendamente alarmados, porque hoy día esa es una de las crisis, una de las principales preocupaciones que tenemos como país hoy día. Entonces yo también quisiera preguntarles desde su expertise y desde el conocimiento que usted tiene, eh, cómo hacemos, digamos, con el tema de personas que generan estos delitos, y además otros delitos que en nuestro país no se veían años anteriores, que son sicariatos y otras formas, y también la trata de personas que afecta a los mismos migrantes y a las familias migrantes, donde las bandas someten a distintas familias para primero ingresarlas al país, después para tener un control, ya sea a través de temas como prostitución, etcétera, otros tipos de sometimiento con un fin económico, y también el ingreso de armas, tomando, ¿cierto?, cuando se captura a las familias para pasarlas por un paso irregular. Hemos sabido de casos en donde las armas se desarman y cada familia entra una parte del arma y queda a control de las bandas de crimen organizado. Entonces, esas situaciones son de total urgencia y preocupación para nosotros. Entonces, también si desde su expertise nos pudiera también orientar cómo nosotros podemos generar más herramientas para tener este control, principalmente delictual, básicamente. Muchas gracias, Presidenta. Como usted vio, yo hablé de los aspectos migratorios. Los aspectos que conciernen al crimen internacional organizado tienen un origen, un desarrollo y un impacto en la sociedad que son diferentes al de la migración. Y como son fenómenos diferentes, tienen que ser tratados de forma diferente, independientemente de que el crimen organizado se esconda, se proyecte a través de los flujos migratorios. Es decir, el crimen organizado se ha metido en medio de las fronteras cerradas en toda la región de América Latina, en todos los ingresos a fronteras, tanto de Ecuador, hizo su negocio, porque en definitiva, pero tengan en cuenta que el crimen organizado, la primera víctima del crimen organizado son las propias familias migrantes que están en desplazamiento. Yo no soy experto en el crimen internacional. Creo que eso le corresponde a las policías, es un trabajo que además exige, como la migración, pero no, en áreas, exige un trabajo mancomunado de los países. La situación que nosotros vivimos, como la vivimos y como las vemos nosotros desde las comunidades migrantes, ha sido producto de que no se controlaron y no, se controló más al trabajador migrante que venía a trabajar, más que a las mafias y digamos, al delito internacional que nosotros sabemos que nos afecta a nosotros, porque cuando las personas en la sociedad ven que hay crimen internacional, esos son los extranjeros. Pero acá hay muchísimas personas
que no tienen nada que ver. El crimen internacional, por más extenso y por más que se haya extendido y que hay que combatirlo y que nosotros vemos en este último tiempo en los esfuerzos que se están haciendo justamente en ese sentido y que realmente los valoramos muchísimo, a nosotros nos daña desde el punto de vista simbólico en la integración con las personas, nos daña desde todo punto de vista. Nuestro interés es otro. Por eso cuando hablamos de migración nosotros no mezclamos y pedimos por favor que no lo hagan, porque cuando mezclamos confundimos lo que tiene un origen, un desarrollo y un impacto en la sociedad absolutamente diferente. La migración en todos los países genera riqueza a los países. La migración en Chile está generando riqueza para el país. El delito internacional le está generando daño, está generando dolor, está generando inseguridad que nos preocupa a los migrantes y le preocupa absolutamente a todo, a mi vecino, a todas las personas. ¿Por qué? Porque evidentemente, y eso hay que combatirlo y nosotros no tenemos ningún problema en decirlo. Pero eso se puede hacer con políticas de seguridad que tengan seguridad humana, que tengan en cuenta todos los aspectos y que se respeten los derechos de las personas migrantes y se combata el delito internacional como corresponde. Eso es lo que podemos decir. No somos expertos en esto, Presidenta, y lo queremos dejar claro. Pero sí lo que queremos dejar claro también es por qué, cómo nos afecta a nosotros y cómo es nuestra preocupación en ese sentido también. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo, por la exposición. Hay preguntas también en la comisión. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Malmö, sur de Suecia. 338 atentados con granadas de mano el año pasado, probablemente no realizados por suecos. Toda Europa, viví 20 años en Europa, y se ha visto cómo el tema migratorio tiene consecuencias positivas y las tiene negativas también. Es decir, cuando me dicen es que no juntemos, no mezclemos, yo le digo, ¿cómo no vamos a mezclar si viene mezclado el tema? Viene lo bueno y viene lo malo. Aquí no existe una posibilidad de tratar un tema sin tocar el otro también. Aparte de eso, porque aquí hay otros problemas que van más allá de lo que es la criminalidad. Tenemos el problema de las casas habitación, donde alojamos a la gente. Tenemos el problema de los hospitales, donde los atendemos. El problema de los colegios, donde los educamos. El problema de los puestos de trabajo, donde los ponemos a trabajar. Tenemos más de 2 millones de personas que ingresaron a este país en 7 años y me dicen que la inmigración no es un problema. Por otro lado, nadie tiene derecho a entrar ilegalmente a este país. No existe el derecho humano a pasearse por Chile porque a uno le place. Yo realmente me siento profundamente ofendido cuando alguien desconoce ese derecho fundamental del soberano sobre este territorio que es el pueblo de Chile. El pueblo de Chile decide quién, cómo y cuándo entra a este país. Nadie más. Uno tiene derecho a emigrar, eso es un derecho humano, pero no a inmigrar. Yo tengo derecho a salir de mi casa, pero no a entrar a la casa de alguien más. Estas organizaciones de migrantes, durante 2 años, 3 años, 4 años, estuvieron permanentemente haciéndole sabotaje a la ley de migraciones anterior. Modificaron, entre otras cosas, fueron actores fundamentales en lo que fue la justificación de una situación que era abiertamente ilegal en su momento, junto con el Servicio Nacional de Migrantes Jesuitas. Y la verdad es que, discúlpeme, caballero, pero hay que decírselo de una vez. Su modelo de negocio le está costando a Chile mucho. Solamente de acuerdo con Gendarmería, ha aumentado en 4.400% el número de imputados de origen venezolano. 4.400% en un año. Entonces, señor, si usted nos dice todas las razones por las cuales este proyecto de ley es malo,
Pero cuando la colega le hace a usted una pregunta de cómo enfrentamos estos problemas que van de la mano de la situación migratoria, usted me dice, ¿sabe qué más? Yo no tengo las soluciones. Yo solamente defiendo el problema. Creo que a mí por lo menos, yo veo los campamentos, veo a la pobreza, veo a la gente abusada, veo a la criminalidad desatada, veo como nuestro país, como nuestra infraestructura base empieza a colapsar literalmente por la sobreexigencia, y cuando escucho un discurso así, sé que ya lo he escuchado antes, lo he escuchado en otra parte, y el resultado ha sido siempre el mismo: es catastrófico, es malo, y no existe una sola cifra que contradiga lo que yo estoy diciendo. Por favor, rebátame, dígame que usted tiene las soluciones a los problemas que yo le he descrito. Dígame cómo lo hacemos para seguir recibiendo a cientos de miles anualmente en un país que está en recesión, que tiene problemas de espacio de cárcel, que tiene un déficit de más de 600.000 viviendas. Ayúdenos a entender por qué lo que usted dice que no es un problema, no es un problema, don Eduardo. Muchas gracias. Bueno, la Comisión de Gobierno Interior está buscando todas las miradas y hemos tenido distintos expositores también para, digamos, tomar que este proyecto considere todas las aristas en una urgencia que hoy día tenemos y que no podemos desconocer. Tomando también de sus palabras y de otras conversaciones que hemos tenido, yo pido también que podamos oficiar a Relaciones Exteriores, a Cancillería o a Interior, quien está a cargo, digamos, de tomar política, ¿cierto?, con los distintos países, porque sabemos que tenemos un problema en Bolivia en donde no podemos, digamos, no podemos devolver personas que tienen que ser devueltas o con todos los países que estamos hoy día en frontera. Entonces, oficiar que nos comente cuál es el trabajo que se ha hecho y cuál es el trabajo que se va a realizar en concordancia, digamos, con los distintos países que también están teniendo este problema migratorio. Sí. ¿Puedo responder? Porque el honorable... Sí, don Eduardo, le vamos a dar la palabra enseguida. El trabajo que se está haciendo por parte de la Cancillería, ¿en qué materia específica? En el tema de migración, con relaciones exteriores. Reconducción de migrantes irregulares, ya. Gracias. Don Eduardo, le cedo la palabra para poder contestar y luego la diputada Pérez va a hacer una intervención. Gracias. Nosotros, primero, creo que se nos acusó de algo que no corresponde. Como organizaciones migrantes nunca entorpecimos, sino que con respecto al proyecto de ley de migraciones, con argumentos, y con argumentos que tienen que ver con respecto a enfoque de derecho, hemos querido que la ley saliera lo mejor posible que fuera con respecto a eso. Nosotros no estamos, como se nos quiere hacer presentar, obstaculizando eso o impidiendo. Acá hay un tema que la migración, tampoco nosotros negamos que los estados tengan derecho a admitir a las personas en su territorio. Eso sería iluso hacerlo. Lo que sí decimos que los estados, y se han dado la única limitación que se dan los estados, es que en ese control tienen que respetar el enfoque de derecho y nada más. ¿Y cómo solucionar los temas migratorios? Los temas migratorios tienen una base que es una base económica y tiene que ver con problemas que son mucho más grandes. Es decir, si en los países no hubiera dificultades o desigualdades económicas, tampoco habría, pero esa no es la solución y eso no es la solución en lo inmediato. ¿Qué es la solución? La solución es el Pacto Mundial de Migraciones, que es un pacto no vinculante que sistematiza el conjunto de experiencias, estándares
y además estándares internacionales de derechos humanos para regularizar de forma ordenada, segura y regular la migración, no fue firmado por Chile y aún no está siendo firmado. Y eso impacta porque cuando se nos dice que no se tiene una buena relación con los países vecinos para el intercambio de información, eso afecta enormemente, porque en definitiva los países tienen que tomar de conjunto medidas que permitan mejorar y digamos enfrentar de conjunto los fenómenos migratorios, de manera que evidentemente no les afecten o que digamos que compartan los impactos que puedan haber. Y eso es una realidad, porque además las personas se desplazan hacia donde piensan que pueden tener trabajo. Entonces, esa es una realidad, y esa es una realidad que es independientemente de la voluntad que tengamos o no tengamos cada uno de nosotros. Esos fenómenos se dan. Pero sí depende de la voluntad que tengan los gobiernos de vincularse y de trabajar juntos. Hay toda una historia en la región de las conferencias sudamericanas sobre migraciones que permiten establecer, hay todo un aspecto que aisladamente, no hay ningún país que aisladamente, atrincherado en sus fronteras, vaya a enfrentar el problema y lograr aspectos, digamos, y lograr resultados. Y de la misma manera, en aspectos que tengan que ver con respecto a la seguridad y al delito internacional. Y yo creo que va por ahí la cosa, no va por otro lado. Y en ese sentido, por ahí va la solución. No en acusar a las organizaciones migrantes porque defiendan los derechos humanos de personas que están en el país o porque colaboren participando cívicamente en generar que las leyes tengan el mayor enfoque de derechos y que puedan ser de mayor utilidad para el país. Nosotros creemos que los derechos humanos de las personas es la base que permite a los países crecer y desarrollarse, y nosotros creemos que hay una seguridad que es humana, que también permite poder aplicar criterios de seguridad teniendo en cuenta los derechos humanos de las personas, tanto del que migra como de las personas del país, y eso es perfectamente posible. Gracias. Gracias, don Eduardo. No solo para clarificar, nosotros como comisión, como gobierno y como país estamos por el total respeto de los derechos humanos. El problema que tenemos hoy día es con la delincuencia y con los terroristas. Hemos aquí dado nacionalidad para personas que vienen a aportar, que vienen a crear, que vienen a trabajar y son de buena fe. Ese no es el problema. El problema que tenemos hoy día es otro, y por eso es que estamos buscando soluciones, y agradecemos también la presentación desde su mirada. La diputada Pérez también había pedido la palabra. Gracias, presidenta. Joana, ¿vamos a tomar acuerdo para mandar los oficios? ¿Sí? Muy bien. Saludar a don Eduardo Cardosa. Cuando estuvimos legislando la ley migratoria, escuchamos también a distintas organizaciones y, por cierto, siempre quisimos reconocer y valorar la migración, que es un aporte económico, cultural. De hecho, quisimos darle una mirada, un enfoque multisectorial a esa migración desde un inicio, ¿ya? Porque el proyecto que nos presentaban originalmente, o el tercero que nos presentaba el gobierno del presidente Piñera, era un proyecto más bien pensado en los ingresos, en la salida, y quisimos darle una mirada desde lo laboral, de la cultura, la educación, de incorporar en el Consejo de Migración también a otros actores, descentralizar con los servicios migrantes. O sea, trabajamos de verdad una buena ley. Sin embargo, el propio Ejecutivo nos ha reconocido ya que el proyecto tiene problemas para poder, por ejemplo, realizar las expulsiones administrativas, jurídicas, y por lo tanto quiere hacer modificaciones. No lo ha señalado esta comisión, sino el propio Ejecutivo, el subsecretario del Interior, la ministra del Interior, el subsecretario hoy día reconfirmado, donde nos señalaba que, por ejemplo, habían 120.000
migrantes que no tenemos identificados en el país, a lo menos, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo identificamos a quienes no concurrieron a un proceso de regularización que le dejamos en ley? Y yo era autora, porque habían de 6 meses, proponíamos 1 año, porque sabíamos los problemas y los atochamientos que tenían justamente la institucionalidad del gobierno en esa materia, migración. Y bueno, en la mixta finalmente llegamos y tuvimos que generar un acuerdo de 9 meses, pero después que se aprobó la ley de migraciones, dejamos 9 meses para un proceso de regularización. Entonces, ¿por qué las personas no concurren a ese proceso? Ese es un tema, porque primero hay un instrumento y no concurren. Entonces, ¿cómo identificamos? Ese es el problema, a quienes están en una situación irregular en nuestro país. Este es un proyecto. Usted hablaba de 5 temas, pero esto no es privar de libertad, sino es justamente para un control de identidad. Y la persona que tiene cómo demostrar que está regularizando, la persona no, en primer lugar, nunca va a ser privada de su libertad, sino que, por cierto, tampoco es una detención, y lo corrigió en su minuto también el señor Teyer, y es una modificación que tiene que sufrir este proyecto, que lo acogimos para presentar una indicación sustitutiva, y que sería una retención, que no es una detención, sino que es para ponerlo a disposición de PDI, que no asignamos nuevo órgano, sino que es el órgano encomendado por ley para ello. Y por lo demás, cuando usted habla del artículo 89 sobre los indicios, tampoco es así, porque es el artículo 12 el que se modifica, ¿ya? Donde también vamos a hacer algunas correcciones. Entonces, yo valoro los aportes, siempre hemos escuchado a las organizaciones que representan la migración, pero también ahí va mi consulta. ¿Cómo pueden ayudar ustedes para que podamos tener una mejor migración ordenada, regular y segura, y que cumpla la legislación? Porque eso también uno esperaría, un país que acoge, pero que también hoy día refuerza su legislación, y que, por cierto, este proyecto fue al Tribunal Constitucional. Hay parlamentarios que recurrieron a ese Tribunal Constitucional, juntaron las firmas, retrasaron la aplicación de esta ley, y el tribunal ya falló, y por lo tanto cumple con los estándares que también hemos ratificado en muchas materias, en materia internacional, en materia migratoria, para tener una migración ordenada, regular y segura. Así que esos son mis aportes. Estamos llanos a mejorar el proyecto, pero sin duda creemos que tenemos que avanzar, y el propio gobierno también va a generar otros aportes, lo ha dicho, para hacer las expulsiones más expeditas, porque hay problemas hoy día en lo que tiene que ver, por ejemplo, en la notificación, que es excesiva en burocracia y finalmente no se concreta. Eso, gracias. ¿Le respondo, honorable? Sí, don Eduardo, por favor. Bueno, nosotros, con relación a nuestra preocupación, nosotros orientamos a todas las personas, incluso muchas de las personas y de las organizaciones con las cuales trabajamos están orientando a las personas a la regularización. Hay que tener en cuenta que la irregularidad no es funcional a la migración. La irregularidad nos genera trabajo precario y situaciones de vulneración sistemática. Entonces, nosotros tendemos y nosotros orientamos a que la gente se regularice. No nos sirve el que las personas estén en esa situación. Entonces, nuestra orientación, ¿cómo ayudamos? Bueno, estamos ayudando, orientando, facilitando información, transmitiendo información que nos llega desde diferentes, canalizándolo hacia los servicios a que hagan los trámites, informándoles con qué tipo de trámite, qué tipo de situaciones hacer y todo lo demás. Eso es una realidad. Yo creo que con relación a la situación del proyecto, yo creo que el proyecto puede cumplir una función en la medida en que provee información, más que para expulsar, porque no sé si fui claro, pero 127.000 personas expulsando a 2.500 personas por año implican 50 años de expulsiones. Yo creo que hay que buscar una solución que permita una solución creativa que permita regularizar esas personas y hacer, digamos, facilitar, pero para eso es fundamental la vinculación con
con otros países en las políticas migratorias porque va a facilitar muchísimo el trabajo. Nuestra orientación es esa. Nosotros no nos interesa, nosotros no promovemos, nosotros todo lo contrario, la irregularidad. La irregularidad en el fenómeno migratorio nos daña al país y a nosotros como personas, porque se presta para trata, para tráfico, para todo lo que no queremos. Así que en ese sentido, nuestra prédica lo ha sido hoy, lo ha sido siempre. Por eso cuando nos condenan a nosotros y nos dicen que nosotros promovemos el ingreso de no sé qué y que no, es todo lo contrario. Que defendamos los derechos humanos de las personas no quiere decir que promovamos ese tipo de situación. Nosotros promovemos y estamos de acuerdo con una migración segura, ordenada y regular de verdad, no a partir de generar decretos que muchas veces en todos los países, o ustedes piensan que todo el mundo lee antes de ingresar al país las leyes migratorias. No, ojalá lo hicieran. Ojalá lo hicieran. Gracias, don Eduardo. Diputado Rizzotti, le cedo la palabra y luego el diputado Becker. Gracias, presidente. En primer lugar, yo quería contextualizar la presentación de este proyecto que se hizo de manera bastante transversal, con quien me invitó la diputada Pérez a suscribir. Y es con el único objetivo de poder tratar de hacer algo frente a la crisis migratoria que estamos hoy día evidenciando y que la región que me toca representar creo que lo padecemos quizás en volúmenes mucho mayor que el resto del país. Y junto con agradecer al invitado, y él ha planteado que no promueve ni acepta la irregularidad, pero a mí me gustaría, por tercera vez, porque ya ha sido preguntado en 2 oportunidades anteriores, es cómo poder enfrentar este problema, porque creo que la única vía no es un proceso de regularización masiva, por lo menos hay varios de nosotros que tenemos aprensiones con una medida de esa naturaleza, no teniendo hoy día la capacidad de este país de poder determinar quiénes son las personas que han ingresado, debido a que no tenemos ni control biométrico, ni tenemos las bases de datos para poder contrarrestar quiénes son las personas que están ingresando. Hace 2 domingos atrás mataron a un amigo nuestro en Iquique. Se detuvieron a 2 ciudadanos colombianos y no es posible hasta el día de hoy poder saber si ellos son las personas que están efectivamente diciendo que son. Así de dramático hoy día es la situación. Y acá se hablaba o se contrarrestaba este proyecto basado en la presunción de inocencia y la proporcionalidad, que quiero decirle que no son principios distintos a los que hoy día el mismo artículo aplica a ciudadanos chilenos. Estas son normas de aumento de plazos para el control de detención, debido a que la idea es poder reconducirlos a una autoridad competente. Acá, si se está constatando evidentemente una irregularidad, con un plazo prudente, con un procedimiento que está previamente establecido. Por tanto, a mí me gustaría escuchar, basado en esta declaración de no aceptación de irregularidad, cómo poder o qué propone él para poder enfrentar esto que lamentablemente está ocurriendo. Yo soy enemigo de poder vincular, en términos generales, a la migración con la delincuencia, pero hoy día resultados de estudios que ha hecho este propio gobierno a través de una comisión de justicia migrantes que fue liderada por el Ministerio de Justicia, con la presencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de las policías, nos plantean que las cifras han aumentado en participación de delitos de extranjeros de manera exponencial en el último tiempo. Es decir, hoy día tenemos un problema y lo que nosotros propusimos a través de esta iniciativa es tratar de comenzar a remediarlo. Pero me encantaría poder escuchar también, si no le gusta esta propuesta, qué otra alternativa tenemos para poder enfrentar esta grave situación que nos está afectando como país. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Don Eduardo, le cedo la palabra. Enseguida. ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien, se escucha bien. Pensé que estaba sin micrófono.
No, yo valoro la iniciativa en el sentido de poder aportar la información con respecto a la irregularidad, de manera digamos, al servicio, con respecto a las personas. No es deseable, no es... Lo ideal sería que toda persona que está en el territorio sea conocida por el Estado, esté inscrita y tenga sus papeles y el Estado tenga su identidad y todo lo demás. Eso es lo ideal. Hay razones y las razones con respecto, sobre todo en el caso venezolano, tienen que ver, los problemas empezaron cuando hubo el cambio de visa, tienen que acordarse, y cuando la gente, había un flujo venezolano que estaba recorriendo toda América Latina, y empezaron se generaron dificultades. Hay que acordarse de que hubieron problemas en las fronteras, después como se cambió la forma y se puso una visa que era consular hacia Venezuela, y siempre se genera, desgraciadamente, cada vez que se ponen visas consulares se genera irregularidad. Pasó con los dominicanos hace años y ahora con los venezolanos también. Entonces, entiendo que es un fenómeno que hay que abordarlo, pero que hay que abordarlo desde la realidad que tenemos. ¿Y cuál es la forma? La forma no es deteniendo. Ojo, ampliar los procesos de detención, que es un poco lo que expresamos, y el Tribunal Constitucional se expresó al respecto. Viola el artículo 19 con respecto a las 48 horas máximas que puede tenerse retenida una persona, y eso en el sentido de expulsarla. Y por otro lado, no hay, digamos, si esto no se hace en un contexto de relaciones con otros países, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la reconducción, que es una cuestión que la implementa, la propone la nueva ley migratoria, no se ha podido efectuar, porque un país vecino no acepta esa situación. Entonces, esas son las cosas que hay que resolver. Y el resto, hay que juntar la información, y en ese sentido la información es muy importante, porque la información permite saber quién está en este país y quién no. En la medida en que no se... Pero para juntar esa información no se necesita detener las personas, basta con, bueno, PDI va a tener los aparatos biométricos para generar eso más rápidamente, pero bueno, reconducir de Carabineros, si detiene una persona que la lleve a PDI y le toman los datos y todo lo demás, y esa persona se le identifica y empieza el proceso que corresponde. Yo creo que no hay otra alternativa, porque yo no veo la capacidad del Estado de expulsar 127.000 personas. Tampoco veo la viabilidad de tener 127.000 personas en la irregularidad tampoco, porque eso no favorece tampoco al Estado. Entonces hay que buscar una solución que es más creativa en ese sentido, y para eso están los organismos competentes. Presidenta, muy breve, porque él acaba de decir que el proyecto habla de 48 horas. Es 1 hora, lo dice el proyecto, ¿ya? Para que no se instalen cosas que no dice el proyecto. Eso, Presidenta, gracias. El proyecto no dice, el proyecto no habla de tiempo, ¿no? Lo 12 lo dice, para que lo pueda revisar. Se modificó porque yo el que tengo señala en el más breve plazo. Dice, su detención temporal, poniendo el individuo a disposición de la autoridad migratoria competente dentro del más breve plazo para el inicio de un proceso administrativo o judicial según corresponda. Eso es lo que tengo yo. Sí, sí. Bueno,
Don Eduardo, bueno, comentarle que nosotros estamos en discusión del proyecto, por eso se están recogiendo todas las miradas, entonces Está se genial. están generando ajustes para poder cumplir con los distintos criterios que tengamos que cumplir. Entonces, por eso vamos también a seguir escuchando miradas y aportes para este proyecto. Sí, Muchas eso, gracias. sí. Diputado Becker, le cedo la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, unas consultas breves y posteriormente quiero hacer un pequeño corto relato. Don Eduardo obviamente no es chileno, ¿no? ¿Don Eduardo es uruguayo usted o argentino? Soy uruguayo. Sí, Uruguayo. soy migrante. Ya, Estoy acá por organizaciones migrantes. ¿Pero vive en Chile usted? Claro que vivo en Chile. Hace 23 años. Más Bueno, de 23 años. bienvenido. Bienvenido. Sí, es que era un detalle que quería salir, porque hoy día con estos sistemas podría estar en cualquier parte. Bueno, nosotros migramos el año 1852, mi tatarabuelo. Entonces yo soy inmigrante en Chile, bueno, de alguna forma todos lo somos. Pero vinimos a a aportar y a trabajar. Bueno, el tema pasa porque yo no tengo problema con la migración ordenada, planificada, con personas que vienen a trabajar. Veía un dato a propósito de esta reunión también, que por ejemplo, hasta hace 3 años, el 3% de las personas que están detenidas por delitos de mediana o alta gravedad eran extranjeros. Hoy día esa cifra supera el 47% de los detenidos. Entonces llegó a Chile los sicariatos, asesinatos, secuestros. Veía antes de bajar a la reunión que hubo un secuestro de una niña de 5 años. Entendí que era en el centro de Santiago, en que Carabineros logró rescatar a la mamá primero, pero a la niña de 5 años se la llevaron, la dejaron encerrada. La niña afortunadamente, y no se dieron cuenta, tenía el celular de la mamá y por ahí lograron captar la señal y recuperar a la niña, y se ve que Carabineros está actuando ahí echando abajo una puerta. Eso no lo veíamos antes, no lo teníamos como sistema, y esto está llegando lamentablemente con parte de la gente que está llegando al extranjero, y hoy día entonces es un tema que debemos buscar la forma de regularizar esto. Entiendo que la expulsión de 120.000 personas o 150.000 personas es complicado. Pero para un país que tiene 16 millones de habitantes, que lleguen 2 millones, es como si a Uruguay llegaran como 1 millón más o menos, ¿no? ¿El equivalente? 500.000 personas. Claro, Uruguay es bastante más chico que nosotros. Claro, lo estábamos sacando por Argentina, que debería ser que a Argentina le llegaran 5 millones de inmigrantes. Claro, Uruguay debe ser alrededor de 500.000, porque ustedes son cerca de 4 millones de habitantes, 3.800.000. Aunque son muy buenos para la pelota, tengo que confidenciárselo. Pero lo importante aquí es que tenemos que hacer que las cosas se hagan en forma correcta, y para eso necesitamos que las policías tengan las herramientas para identificar, retener y expulsar a quienes no estén con su documentación al menos al día. Ahora, quien venga a aportar, obviamente lamentar tremendamente lo que está ocurriendo con Venezuela y otros países que son generadores de personas que tienen que salir huyendo de regímenes totalitarios, como el caso del señor Maduro, alabado por algunos de los nuestros acá, pero realmente es un dolor ver a familias enteras en mi ciudad, en Temuco, con niños chicos, matrimonios jóvenes, sentados en la vía pública pidiendo algo para comer. Eso, claro, eso yo tampoco lo quiero. Es decir, de hecho hemos ido en ayuda, a colaborar, porque obviamente que en ese matrimonio con 3 cabros chicos no hay nadie que sea delincuente. Estuvieron obligados a arrancar de un socialismo y una tontera que se está viviendo. Entonces, en ese sentido, creo que hay que hacer la diferencia, pero los delincuentes hay que tomarlos y sacarlos, porque de acuerdo a la información que tengo también es que el señor Maduro habría soltado a la gente de la cárcel y el único requisito es abandonar el país. Entonces vienen a delinquir a nuestro país, y yo no quiero más delincuentes, es lo suficiente con los nuestros, algunos también de cuello y corbata, entre paréntesis, pero lo importante aquí es que tenemos que buscar la fórmula para que esto
se aplique, se ponga en práctica, y vamos a tener que invertir seguramente, y el presidente va a tener que estar disponible a poner recursos para que los aviones salgan y no vuelvan con los mismos, por supuesto, que se vayan y los dejen en algún otro lado, y llegar a acuerdos con Bolivia, con Perú, para que no pasen a través de esos países para llegar hasta nuestros países, hasta nuestro país, esta oleada de personas que podemos aceptar a quienes vengan a aportar y a trabajar, pero no a quienes vengan a delinquir. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Becker. La diputada Morales había solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Quisiera agradecer al expositor por aportar a nuestro debate. Quiero hacer presente que ante todos los proyectos de ley es importante que escuchemos a las distintas posturas para poder tomar buenas decisiones, y le agradezco también su disponibilidad para responder las preguntas. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Morales. Bueno, yo también, don Eduardo, quisiera un poco desde su mirada, porque los derechos humanos son algo universal, pero para mí, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el país, digamos, en los principios todos podemos estar de acuerdo, pero en la materialidad y en las condiciones que nosotros podamos otorgar, los recursos no son infinitos, digamos, y además nosotros tenemos graves crisis hoy día, por ejemplo, de vivienda, y lo que hemos visto es que los migrantes, y en todas las ciudades y en las avenidas principales, vemos familias completas viviendo en carpas, con inviernos terribles, y esas son condiciones inhumanas que también en el fondo vulneran los derechos humanos, pero no es porque no hay una capacidad, y también propios compatriotas de nosotros viven esa situación. Entonces, en el fondo hay un sistema que se revienta, por decirlo así, donde no da abasto para poder suplir necesidades humanas básicas. Entonces, ¿cómo desde su organización, cómo es esa mirada, o cómo es ese control para que fuera ordenado y regular? Porque nadie quiere que otra persona venga a vivir en peores condiciones tal vez que las de su mismo país con el que emigró, digamos. Claro. Yo lo que digo con respecto a eso, dos preguntitas. Una sobre las cifras que dio el diputado Becker. Quisiera conocer las fuentes de esas cifras, porque me resultan enormes, con respecto a lo que conozco. Y me gustaría tenerlas si así fueran. Con respecto a lo que usted me pregunta, uno quisiera, y ese es un tema, ¿no? De saber, de poder controlar todo un fenómeno social global como es la migración, de manera de que no pasaran esas cosas. Yo que tampoco quisiera, mucha de la gente que está irregular porque estaban las fronteras cerradas en ese momento. Y si hay algo que nos dimos cuenta, es que pese a que tuvimos que cerrar la frontera desde el punto de vista sanitario, los flujos migratorios continuaban desarrollándose. Entonces, y cuando hay obstáculos que pueden ser... y nos hemos dado cuenta, cuando hay obstáculos, es difícil, llegar a ese enfoque ideal. Yo creo que lo único que puede ayudar en esto es el multilateralismo, el regionalismo, de manera de poder abordar de conjunto. ¿Por qué? Porque lo mismo que estamos sufriendo acá en Chile, lo están sufriendo los países de la región. Hay 6 millones de personas, 6 millones y medio de venezolanos en la región. Chile no es el país que tiene más venezolanos. Perú también tiene. Es decir, hay un fenómeno que hay que abordarlo de conjunto. En la medida que no se aborde de conjunto, es muy difícil obtener solución y buscar solución a esto. De conjunto sí se puede, y por otro lado también se autorregula. ¿Por qué? Porque
porque la migración viene en búsqueda de trabajo, y nunca se van a llenar los países al punto de que si no hay trabajo, la migración se fue. No sé si ustedes se dieron cuenta fenómenos que se produjeron durante la pandemia, en donde población de Bolivia, de Ecuador, de Perú, ante que no habían trabajo, que no podían obtener recursos, que incluso perdieron hasta los lugares donde vivían, porque no podían pagar los arriendos, y esas personas salieron del país y pedían para salir del país. Y eso es un poco, si uno ve el fenómeno en su globalidad, el fenómeno que se da en periodos un poquito más extensos. Y ejercer de ese punto de vista, yo creo que va por ahí. El querer, el pretender un fenómeno social que no tiene origen en la frontera, sino que uno lo recibe, es como si hubiéramos querido parar el COVID en las fronteras nuestras, ¿no? Y yo no quiero hacer esa comparación porque el COVID nos daña y la migración en general acá no los daña. Y le digo, si quieren aclarar cuáles son los aportes de la migración a Chile, salió un trabajo que lo hizo CEPAL, y que lo trabajó el profesor Alejandro Canales sobre los aportes a la economía chilena de la migración, y que le muestran que evidentemente lo que genera la migración de aporte real. Hablamos de migración, no de delito, ¿ah? Y lo dejamos claro, y nosotros separamos siempre, no porque queramos ocultar o no queramos afrontar lo demás. Nosotros no tenemos esa otra expertise. Así que en ese sentido es lo que podemos decir. Y sí estamos convencidos de que un país puede tener seguridad, y puede tener seguridad humana, es decir, puede tener criterios y medidas de seguridad que protejan a su propia población, porque la población nacional tiene derechos y tiene sus derechos humanos, y también que proteja a la población que está en desplazamiento, que es migrante, es decir, se puede hacer seguridad teniendo en cuenta los derechos de las personas, y no es necesario generar situaciones límites o criminalizar la migración, porque no da resultado, porque lamentablemente el origen no está en la frontera. Gracias, don Eduardo, por haber respondido a nuestras consultas. ¿Hay una palabra solicitada? Sí, un último comentario, y si el diputado Becker tiene la fuente de los datos. Señora Presidenta. Y también, a mí me gustaría también, un poco también al diputado Becker, que señala que se liberan desde las cárceles venezolanos y se dejan, digamos, también me gustaría saber la fuente de la información. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Gracias. Señora Presidenta, Hungría controló sus fronteras y tiene una geografía muchísimo más compleja para el control de fronteras que Chile, en razón de que es prácticamente todo plano, con excepción de los Cárpatos. Polonia está controlando su frontera hacia Bielorrusia para impedir flujos migratorios, y de hecho lo hicieron también con obstáculos físicos, pero también con la expulsión física de personas que no debían entrar a Polonia. Ahora estamos en una situación de guerra en Ucrania, han cambiado nuevamente ciertos parámetros, pero se recibe a los refugiados ucranianos, no a aquellos que llegan de Pakistán, no a los afganos, no a la gente que viene de la India, no a la gente que viene de Turkmenistán, en razón de cuestiones humanitarias. Ahora, la economía, también los países, pueden funcionar como un sistema de vasos comunicantes, ahí tiene razón el expositor. Es decir, si yo bajo lo suficiente la calidad de vida en Chile, aumentando la población hasta el momento en que el nivel de sueldo es el equivalente al promedio latinoamericano, probablemente no va a seguir llegando la gente, pero eso va a haber significado que yo le tuve que bajar el sueldo a los chilenos. Y no niegue, esa es una información que incluso la ratifica el Banco Central en su momento. El Banco Central de Chile, ¿se acuerdan que sacó una declaración donde decía que estaban muy contentos por la baja de la inflación causada por la baja de los salarios, presionados por la inmigración?
Entonces, nosotros tenemos un tema con la migración. La migración en sí no es mala, es lo mismo que la medicina. No es un tema de que la inmigración sea mala, es un problema de cantidad y de calidad. La cantidad que ha inmigrado a Chile es más de lo que digiere el cuerpo de nuestro país, porque simplemente no tenemos la infraestructura, no tenemos los espacios, no tenemos la vivienda. Yo ya conté, ya hice la monserga respecto de eso. Y después tenemos un tema de calidad. Cuando llega mucha gente de niveles de conocimientos muy básicos, poca preparación laboral, etcétera, presionan a aquellos que ya se encuentran en Chile. La sobreoferta de mano de obra causa una caída de los salarios. Eso es en todo lugar el caso. Y aquellos que están dispuestos a trabajar por menos entran a lo que es la informalidad. Es decir, no solamente la inmigración potencia la entrada de personas que pueden ser de dudosa calidad moral, o lo permite, la inmigración masiva sin control, sino que también puede generar y genera lo que llamamos el trabajo en negro, que en Chile en este momento es de casi 35% de la población. Entonces, ¿tenemos algo contra la inmigración? Chile fue hecho por migrantes, si no hay nadie que reclamar, nadie reclama por eso. Lo que se reclama son las cantidades y la falta de control en frontera respecto de las personas que están ingresando. ¿Tienen antecedentes penales o no tienen antecedentes penales? Y lo otro, si un extranjero en Chile comete un delito, está violando nuestra confianza, la confianza que le entregamos cuando se le permitió radicarse en este país, y tiene que salir del país. Nadie tiene derecho a ingresar a este país contra nuestra voluntad y nadie tiene derecho a violentarnos dentro de nuestro país y mantenerse dentro de este país. Y honestamente eso es algo que yo tenía que dejar claro. No es cierto que no se puedan controlar las fronteras. Países controlan las fronteras desde hace muchísimos siglos. Lo que se requiere es de la voluntad y la disposición. Y si es necesario criminalizar la inmigración ilegal, habrá que hacerlo para detener este flujo que está dañando a los ciudadanos chilenos. Y nosotros somos diputados de Chile, no diputados del resto de Latinoamérica. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Bueno, yo creo que acá hay discrepancias claramente en la mesa. Acá lo que se está buscando son las personas que abiertamente han delinquido y tienen conductas que son delitos finalmente. O sea, la preparación y etcétera. Nosotros como país deberíamos tener capacitación y la seguridad laboral debería ser acorde. Por eso están fijados sueldos mínimos y los que generan trabajo en negro, el delito es del empresario que contrata a trabajadores en negro, no, el delito no es de la persona. Pero son distintos puntos de vista. Aquí el foco principal es que hay una crisis migratoria y que hay una delincuencia que se ha exacerbado y lamentablemente los índices de violencia, de delitos que no conocíamos antes en el país y la criminalidad ha aumentado lamentablemente con gente que es extranjera y son datos que tampoco lo podemos negar, digamos. Entonces, básicamente eso, agradecer, don Eduardo, sé que son muchas preguntas que a lo mejor no eran de todas de su expertise, pero se agradece también la mirada y como le comento, nosotros estamos tomando todas las miradas para mejorar este proyecto y que cumpla también con el objetivo y que también tenga, digamos, los resguardos de los derechos humanos como principio, digamos. Así es que agradecerle la presentación, agradecer la disposición y también comentarle a los colegas que la próxima semana vamos a seguir porque la diputada Pérez va a entrar una indicación para que la podamos también leer y adherir y también si necesitamos también generar alguna indicación hacerla para que podamos votar en general la próxima semana. Sí, podríamos tener invitados, sí. No, en general. En general, sí. Sí, don Luis vino la semana pasada. Pero podríamos invitarlo nuevamente y alguien del interior, porque como hicimos las modificaciones que ellos nos habían sugerido, para que las podamos revisar con ellos.
Lo que pasa es que en la discusión particular generalmente no hay invitados, ¿no? Salvo cuando se trata de un mensaje, pero cuando son mociones es la comisión nomás. ¿Podríamos pedir un informe a Carabineros o Investigación a Maestría respecto de cuál es su opinión técnica? Los tuvimos, la primera... Con las modificaciones, porque cuando nosotros les presentamos esto, van a hacer las modificaciones. Me gustaría invitar a Álvaro Belolio, el exdirector de Bueno, en realidad el proyecto presenta no tiene urgencia, de manera que puede seguir la audiencia si así lo disponen, ¿no? Sí. Depende de ustedes. Sí, yo creo que podríamos recibir a invitados en la próxima sesión y votarlo en general para después tener indicaciones la semana siguiente. Serían el exdirector de... Diputada Astudillo. ¿Algún otro más? Gracias, Presidenta. Sí, yo creo que hay actores importantes acá en base también a datos que yo creo que, no sé si la ministra de Justicia también podría venir para los antecedentes que aportó el diputado Becker para ver cuál es el nivel de criminalidad que tenemos respecto a los extranjeros. Podríamos invitar también a gente, de interior, las gobernaciones. Muchas veces hay problemas también con la oportunidad para hacer los trámites de documentos a migrantes que llevan años en nuestro país, que están insertos laboralmente, pero que no les han podido renovar a veces a tiempo, porque ese es el punto que me hace un poquito de ruido respecto de aquellos que tienen los permisos de residencia vencidos. Entonces también yo creo que sería bueno, porque como este flujo migratorio que tuvimos fue tan masivo cuando el presidente Piñera invitó a mucha gente de Venezuela a venir a nuestro país, ofreciéndoles además visa para permanecer en nuestro territorio, yo creo que las gobernaciones de la época se vieron superadas en cantidad de tramitaciones. Entonces yo creo que también sería importante escuchar en qué situación están, más allá de que también vamos a hacer algunas indicaciones para aportar esta iniciativa, porque en el fondo yo creo que aquí esto parte de una buena intención que tiene que ver con ordenar la casa, y es lo que también la ciudadanía nos ha pedido, ¿cierto? Porque evidentemente tenemos más de 160 pasos no habilitados en nuestro país por donde ingresa permanentemente gente, y vimos el abandono de parte del Estado, y voy a mencionar especialmente al presidente Piñera, que no puso orden durante toda la pandemia, y nosotros en Tarapacá éramos testigos todos los días como un gran flujo de cientos de personas entraba a vista y paciencia de todos nosotros, y nunca se le hizo siquiera un control de identidad, pudiendo haberlo hecho porque la ley existe, pero no se hizo. Entonces ahora vamos a tener que recuperar toda esa ausencia de Estado durante esos 2 últimos años y empezar a ordenar la casa. Así es que eso, Presidenta, muchas gracias. ¿A quién autoridad o ex autoridad quiere invitar a propósito de esto? El Ministerio de Justicia. Sí. Y en este caso, a cargo de quién quedaron, extranjería, que era la figura de las gobernaciones, ahí me perdí un poquito. ¿Quién ve el tema extranjería hoy día precisamente? ¿A cargo de quién está? Pero ya lo invitamos. Perdón, que yo tenía comisión mixta, pido disculpas por eso. Diputado Kaiser, le cedo la palabra. Sí, por eso que yo, en vez de invitar a estas personas que ya estuvieron parcialmente aquí, había pedido que quizás solicitarles un informe respecto de su opinión de las modificaciones que se han hecho. Sí, pero podríamos, porque la semana siguiente la idea es escuchar a los invitados, porque también podríamos invitar del interior. Sí. Sí, y también alguien de interior. El subsecretario podría ser. Subsecretario González. Sí, y no, pero en sí. momento cuando nosotros te consultamos, usted que nos planteó que efectivamente había algunas dificultades, usted nos dijo que estaban viendo cómo funcionaba la actual legislación,
Cuando yo le pregunté, bueno, ¿dónde están los proyectos de ley del Ejecutivo? Me dijo, bueno, es que estamos viendo cómo funciona la actual, y después salieron algunos proyectos de ley del Ejecutivo. Sí, sería bueno para ahí también hacer un resumen de lo que está. Sí, esos tres invitados y votamos en general y podemos también, se van a mandar las indicaciones que se van a hacer para que ustedes las puedan ver y también si necesitan poner más indicaciones. Entonces, una vez que tengamos las indicaciones, le pedimos la opinión, como dice el diputado Kaiser, para que también ellos nos puedan pronunciar vía informe, cuando estén las indicaciones listas, digamos. Lo habitual, Presidenta, es luego de aprobar en general el proyecto, o sea, de votarlo en general, es fijar ahí mismo un plazo para las indicaciones. Ya. Lo podemos fijar la próxima semana. Ya. ¿Me parece? Perfecto. Muy bien. Sí. Bueno, agradecer a los invitados, agradecer a don Eduardo por haber estado acompañándonos en esta sesión y si no hay más puntos, varios, ¿no? Por haber cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. No hay nada.